diste a conocer que pues no era de a gratis el que actores como Gael García y Diego Luna, pues antes estaban muy contentos y ahora están muy enojados con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero platícanos en tus investigaciones, ¿qué encontraste ayer? No dormiste porque dijiste que ibas a estar dándole con todo a la investigación que publicaste muy temprano este día. Y bueno, pues ahora sí que incendiaste las redes sociales, Ricardo. Así es, querido Carlos. Fíjate que esta investigación fue, pues bueno, algo que yo ya tenía ciertas sospechas. Y bueno, estos personajes habían estado participando activamente en diferentes organizaciones que son adversas, no digamos a López Obrador ni a la Cuarta Transformación, sino adversas a el pueblo de México. Es decir, estaban participando en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, participaban activamente en mesas donde se llevaban a cabo críticas pues frontales muy fuertes en contra de la población en general. Estos lugares pues son sitios donde se llevan a cabo posicionamientos muy críticos en contra de, insisto, los mexicanos, las mexicanas. Son grupos de élite, les llaman intelectuales de la Condesa o de la Condechi, que es una zona aquí en la Ciudad de México, pues bueno, digamos, de ciertos recursos. Yo diría que son mucho más que eso. Estos personajes pues han crecido de un tiempo a la fecha, se han convertido de actores de comedia a productores, a directores, a personajes incluso recurrentes en los escenarios hollywoodenses. Pero más allá de todo esto, son personajes que comienzan a tener un estilo distinto de vida, y ese estilo distinto de vida pues los va vinculando a personajes como por ejemplo Claudio X González, Gustavo de Hoyos, que es cercano a la Coparmex, en algún momento incluso fue el presidente de ese organismo, y a otros tipos que, si nosotros vamos haciendo el recorrido, nos vamos a dar cuenta de que son el grupo de élite que tanto se ha criticado. Han salido en portadas de Letras Libres, ha salido incluso al lado de personajes de muy dudosa reputación, como Denise Dresser, por ejemplo, entre otros muchos. Entonces, este tipo de participaciones me llamaron mucho la atención. Un grupo de extrabajadores y extrabajadoras que laboraban en ambulante me contactaron para ver si yo estaba interesado en realizar algún tipo de entrevista anónima a su caso, que es un caso de trabajadores que fueron despedidos de manera arbitraria justamente el año pasado durante digamos que yo diría una parte álgida de la pandemia. Y yo, más que querer hacerles una entrevista, que se las hice, les propuse hacer una investigación un poquito más a fondo y que tenía que ver con muchas cosas, por ejemplo, con su crítica tremenda, una crítica incluso feroz en contra de la desaparición de los fideicomisos. Entonces, la crítica que hacen ellos hacia los fideicomisos tiene que ver, ahora lo vemos, con que eran beneficiados durante los dos últimos gobiernos o los dos últimos presidentes que antes de López Obrador, que fueron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, recibieron una gran cantidad de donativos, porque así fue como ellos, siendo una donataria autorizada, pudieron recibir estos presupuestos enormes, porque son más de 160 millones de pesos en el transcurso de 12 años, y esto solamente es la parte federal,
porque estos personajes también iban haciendo una recaudación de donativos en diferentes secretarías, directorios incluso de cultura, porque no todos son secretarías, hay directivas o institutos de cultura en los estados. Entonces prácticamente celebraron, hasta donde yo logré investigar, 23 convenios de colaboración, que además son colaboraciones económicas, y que de acuerdo también con una entrevista, consulta que hice a un abogado que trabaja en las asociaciones civiles, me dijo que ellos estaban incurriendo en en una falta, porque las organizaciones o asociaciones civiles que reciben donativos deducibles de impuestos sobre la renta de el gobierno federal no pueden, de acuerdo a la ley que establece la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibir donativos de instituciones estatales, y ellos lo hacen sin ningún empacho, porque no lo hicieron, lo hacen, lo continúan haciendo. Este trabajo que presenté el día de hoy es la primera parte de uno que, del trabajo completo, que aparecerá mañana, si me da la vida, o pasado mañana, porque ahorita confieso que he estado un poco cansado porque hice la última redacción y la recopilación del material durante toda la noche. Entonces pido disculpas, como dice el presidente, si soy desatinado y ando en estas fachas, pero es que la investigación la hago yo, la redacción la hago yo, la edición la hago yo, y o sea, es el trabajo que hacemos, tú lo sabes, querido Carlos, pues los periodistas independientes que no tenemos grupos y somos todólogos. Entonces ese es el trabajo que hacemos, pero muy las emociones son encontradas, porque pues por un lado me da gusto que se visualice este tipo de casos, pero por otro me da tristeza que este tipo de cosas salgan a la luz. ¿Por qué? Pues porque nos vamos quitando, sí, la venda de los ojos, pero por otro lado se nos van revelando personajes con una estulticia tremenda.